Hoy vamos a reconstruir a Boca Juniors y el que no le guste... Lo dijo él, no lo dije yo, chicos, no he dicho nada, yo no lo dije. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Chicos, vamos a darle inicio a este Reconstruyendo con Boca Juniors de Argentina. Un video que ya se está volviendo tradicional en el canal. Esta sería la tercera vez que lo reconstruimos. Lo hicimos en FIFA 19, FIFA 20 y ahora en FIFA 21. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Pero en esta ocasión lo vamos a reconstruir en la segunda división del fútbol español. Como pueden ver, lo voy a cambiar por este Sabadell FC. Aquí es donde se preguntan por qué carajos, si la encuesta, si hiciste primero que todo una encuesta en la cual ganó la opción de reconstruirlo en Argentina. ¿Por qué lo estás haciendo en otro país? ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Por qué haces esto? No tiene sentido. Básicamente es lo que estarán pensando ahora mismo. Entonces fue cuando tuve la brillante idea. La razón es muy sencilla, chicos. Sí, lo siento mucho, falté a la democracia, falté, la encuesta básicamente no sirvió de nada porque no la respeté para nada, pero la verdad era que creía que iba a ganar la opción de Europa, chicos. La verdad era esa. ¿Por qué? Para los nuevos, digámoslo así. Hemos hecho esto tradicionalmente en Europa porque en Europa evidentemente vamos a tener más nivel, vamos a tener más dificultad para conseguir nuestros objetivos, y en la Argentina, con todo respeto, pues ganar con Boca no es tan complicado, realmente se hace bastante sencillo y pasa a ser algo aburrido. En serio, es así. Ahora, en la encuesta ganó la opción de reconstruirlo en Argentina, pero todos, absolutamente todos los comentarios decían, pero ¿cómo carajos van a reconstruirlo en Argentina? ¿Por qué dicen esto? O sea, ¿por qué lo hacen? En fin, todo el mundo iba a favor de reconstruirlo en Europa, entonces lo vamos a hacer en Europa. Vamos a continuar esta hegemonía en el canal, chicos, de reconstruir estos equipos, tanto Boca como River. River ya lo reconstruimos, si quieres verlo lo ves por ahí en las tarjetas, pero vamos a seguir reconstruyéndolas como siempre en Europa. Chicos, aquí tenemos, vamos a cambiarlo por ese club que no tengo ni idea cuál será. Aquí tenemos que fue fundado en 1912, 20 millones de presupuesto y un valor de club que pasa los 100 millones de euros. Antes de continuar, decirles que si buscan realismo, este video no es para ustedes. Absolutamente no. Aquí no hay realismo de nada, esto es entretenimiento. Esto no era parte del trato. También dejar muy claro que vamos a tener a Diego Armando Maradona como DT y por ende este señor viene a hacer una limpieza abrupta en su club, viene a rejuvenecer esta plantilla que lo necesita, así que vamos a estar vendiendo todo. Espero que hayan leído las reglas de juego porque vamos a vender lo que no vayamos a utilizar, digámoslo así, y vamos a traer gente nueva. He leído muchos comentarios, muy buenos fichajes, mil gracias a todos y ojo con esto, chicos, porque los fichajes sí, evidentemente deben ser latinoamericanos, sin importar de qué país, pero que sean latinoamericanos. Voy a fijarme en todos los que dejaron en comentarios y algunos que tengo en mente. Vamos a mirar la plantilla, en la cual no nos demoramos mucho porque esa plantilla la conocen de sobra. Let's play. Veamos, aquí tenemos jugadores, como dije, importantísimos, chicos. Campuzano, Rossi, que evidentemente va a ser titular. Bueno, no, todavía no. Primero Andrada, porque me gusta Andrada, tiene crecimiento. Rossi está entre 82 y 84. Jugadores a tener en cuenta, evidentemente este señor va a ser muy titular, y jugadores como tal vez Zárate, Ávila, Zambrano probablemente se van. Ávila se queda porque tiene potencial, Capaldo también se queda, tiene un potencial pequeñito pero lo tiene, de 78-80 exactamente, y jugadores como Cardona se van, chicos. No entienden por qué, porque no me gusta Cardona. Vamos a dejar aquí a Obando o a este señor. Titular indiscutible irá a ser este señor Villa. Ay, pero Dios, ¿qué pasa? Villa va a ser titular, tiene potenciales de los que más tiene potencial en el juego no, en el equipo, perdón. Ronda entre 81 y 83, porque el que más tiene potencial es el señor Campuzano, el colombiano, chicos, 84-86. Ya lo dije. Salvio, si llega una buena propuesta lo voy a vender porque quiero dejar de titular a Villa. Este Maroni iría a préstamo, pero Maroni tiene buen potencial, chicos. Maroni, bueno, no mucho, en realidad le bajaron demasiado, tiene 79-80, puede que se vaya, no lo sé. La cuestión es que jugadores como Tevez, como este Soldano, tal vez se vayan, chicos, y de momento voy a centrarme en traer un par de delanteros que me recomendaron mucho en comentarios. Vamos a rejuvenecer esta delantera, porque bueno, este señor no está tan viejo, podría ser reemplazo, y este señor sí se iría. Lo siento mucho, pero Carlitos Tevez, tú te vas, Carlitos Tevez. Cardona tampoco estará más con nosotros,
aunque se supone que está en préstamo, porque voy a traer, ojo chicos, voy a traer a Cristian Pavón, que tiene 85-87 de potencial, entonces no vamos a necesitar extremos izquierdos, y a Cardona no lo vamos a necesitar. No es colombiano y todo, pero no me gusta, o sea, no lo quiero, o sea, lo voy a vender. Chao, mentira, no lo puedo vender, está en préstamo. Vamos a traer o a mirar qué jugadores recomendaron ustedes, porque vamos a romperla con este Boca Juniors en la segunda división, que también preguntarán hoy dos cosas que se deben estar preguntando ahora mismo. ¿Por qué en la segunda división? Porque en la primera no creo que tuviera... tal vez nos podrían devolver, no creo que tengamos el nivel de, bueno, teniendo en cuenta los fichajes que vamos a hacer, no tendríamos el nivel para competir en la liga. Lo segundo, ¿por qué tienes las equipaciones licenciadas de Boca? Bueno, esa es la pregunta que yo creo que la deben de tener desde hace rato, desde que vieron el escudo. Es porque le apliqué un mod, chicos. Ya tenemos un mod, el cual lo pueden encontrar en el canal de Nono Loco. Nono Loco es un canal argentino, una persona que se encarga de subir mucho contenido de FIFA, y allá él tiene un tutorial, pueden ir y mirarlo. Y así pueden tener las equipaciones tanto de la Juve, como de Boca, como de River, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a los fichajes. Welcome to Crazy Festival. Chicos, bienvenidos al Festival de la Locura, porque hemos hecho cosas bastante increíbles. Vamos con la primera de ellas. La primera es el señor Federico Viñas, que aterriza de momento al Boca Juniors por la increíble suma de 24 millones, con una valoración global de 76 y un potencial de entre 83 y 85. Promete ser el 9, aunque la situación la tiene bastante compleja, ya que hemos traído otro delantero centro llamado Nicolás González. Este es un viejo conocido en el canal, pero no en este FIFA, en FIFAs anteriores. También llegó un poco más económico, misma valoración global, misma edad, 76, y también mismo potencial. Así que esta pelea va a estar reñida, chicos, entre dos delanteros centros que lucharán por ese 9. Y bueno, no sé quién. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién se llevará el 9 de estos dos? Bueno, eso lo sabremos al final del video. Bueno, tenemos que llegar sí o sí a la final de la Champions, porque no hay límites de temporada. Entonces vamos a ver quién se lleva ese 9. 19.4 millones de euros, 83 a 85 de potencial. Hemos traído también a Juan Cruz Comar. Este señor viene como defensa central, tiene una edad de 24 años. Habían muchas propuestas por parte de ustedes para ocupar esta posición, pero algunos estaban en préstamo, no se podían negociar, y otros teníamos el grande problema de que no iban a jugar en un club rival. Ya saben que ahorita en este FIFA sucede esto, ¿no? Este señor tiene 81-83 de potencial, creo que está bastante bien. También hemos traído un lateral izquierdo. Este chico yo lo recuerdo, pero no sé de dónde, en qué reconstruyendo lo tuvimos. Obviamente no en este FIFA, en otros FIFAs, pero recuerdo a McAllister, Kevin McAllister, con 80 de valoración, perdón, con 71 de valoración global y potencial de entre 80 y 82. Esto tiene un crecimiento brutal, 3.5 millones. ¡Bienvenido, McAllister! Una de los más sonados en comentarios. Aquí la pelea fue durísima, chicos. Teníamos a Nicolás Benedetti, teníamos a este señor Nathan Nández, como se diga, y también tendríamos mucho a Robertone, tendríamos también a Thiago Almada, pero es que por Dios, cada que abres tu aplicación de YouTube, buscas un modo carrera, aparece Thiago Almada. Por Dios, no más Thiago Almada, no más. Sé que es grande, pero bueno, no es tan grande en realidad, es bajito, pero no más Thiago Almada. Vamos con el uruguayo, que lo tuvimos hace muchos años en un modo carrera con el Leeds, y era increíble. Nández era una cosa loca. Aquí ha llegado por 25.5 millones de euros, bastante costoso, tal vez sería el fichaje top de esta ocasión, y tiene una valoración global de entre 77, 83, 85 de potencial. Chicos, también me pidieron que trajera a Paredes, pero hombre, Paredes tenía un valor un poco más alto, y Paredes tenía 26 años, su crecimiento está estancado, entonces vi que el dinero podría ser desperdiciado y no queremos cometer errores. No, señor. Al ver todas las compras, vamos a ver rápidamente las ventas. Hemos vendido a este señor a Tigres por 3.1 millones, 5.3 por Zárate, que tenía 33 años, o tiene 31 años para el señor Más, y lo hemos vendido por 2.3 millones. A Andrada pagaron la cláusula y yo necesitaba el dinero, y teníamos a un buen portero con buen potencial, entonces creo que Andrada, chao, que tengas muy buena temporada en la Premier League, bueno, en Inglaterra, porque creo que el Bournemouth está en segunda división, no sé,
Izquierdos también 12.5 millones. Ávila pagaron la cláusula, creo que también 8.2 millones. Por aquí, ¿qué más tenemos? Prestamos a este señor Buffarini, también se ha ido casi por 8 millones. Préstamo y venta increíble. Por poco lo vendo en 23 millones, por poco comete un error gravísimo. Este señor me lo van a criticar mucho en comentarios, y aquí es donde justamente vas a ir al cajón de comentarios y vas a decir: ¿por qué no sabes nada de fútbol? ¿Por qué vendes a Eduardo Salvio? Es de los mejores del club. Bueno, porque necesitaba el dinero y vamos a rejuvenecer la plantilla, y 30 años de edad no es ser joven en el fútbol. Ya eso lo sabemos. Además, por poco lo vendo por 23 millones, chicos, y al final llegan 38 millones de cláusula. Tigres, muchas gracias, muchas gracias. Por último, 4.3 millones por este señor, que tampoco lo íbamos a utilizar. Creo que voy a dejar voy a dejar a Saldano más bien como sustituto, porque la pelea, ojo chicos, la pelea entre los dos delanteros nuevos va a ser brutal. Así queda nuestra plantilla, así vamos a enfrentar esta segunda división, en la cual no creo que nos vaya tan mal. Villa, perfecto, McAllister, y no sé aquí. Bueno, iba a traer un colombiano, pero al final decidí no traerlo, porque creo que estamos bastante bien de esta posición. Olaza lo hemos traído también, tiene buen potencial, chicos, tiene buen potencial Olaza. Estaba en préstamo y tiene de 80 a 82 de potencial, había que traerlo, porque Fabra, para la próxima temporada, creo que Fabra no va a estar con nosotros. Es lo que me presiento, no sé. Este chico también tiene buen potencial, chicos, hay que tenerlo muy en cuenta. Estaba en préstamo y tiene 81 a 83 de potencial. Su apellido no tengo idea cómo se pronuncia, pero al final dice que es un DT. Tal vez va a ser un DT en el fútbol. Bueno, estos muchachos ahí cambiándoles de posición, un poco molestos, pero vamos a intentar darle minutos, porque González no ha llegado quien se lo lleve, y creo que me voy a quedar más bien con Fernández, que a pesar de que tiene 28, creo que es el sustituto perfecto para Nández. Bueno, eso es lo que creo, no sé, Soldano, perdón. Vamos a finalizar. Supongo que era lógico avanzar de primeras en esta liga, porque con los fichajes que hicimos pasamos a tener un equipo demasiado competitivo para la segunda división, y aquí es donde tal vez van a decir: por eso debiste jugar en primera división. No, porque hay que prepararlos, y no vamos a hacer el ridículo en primera división. Tampoco vamos a mirar otras competiciones, porque realmente no nos interesa. Bueno, podríamos mirar los goleadores. A ver, ¿tenemos alguno? Bueno, tenemos en el 9º y 10º lugar a González y Pavón. ¡Wow! Pero el mejor asistente de la liga fue Villa. ¡Qué bien! Le estoy dando una oportunidad gigante a Sebastián Villa. También a Pavón. Bueno, Pavón se la merece también. Bueno, ambos se la merecen, ambos, los dos. En fin, tercer lugar para Pavón. La plantilla ha terminado de esta manera, chicos. La pelea por ese 9 está increíble. Increíble, chicos. Está increíble. 78, 79. En fin, veamos. Nández creciendo a lo bestia. Villa también. Y Pavón ni decirlo. Campuzano un poco estancado, pero confío en ti, muchacho. Confío en ti. Vamos, Comar también le fue bastante bien. McAllister, por Dios, McAllister, ¿cómo has crecido, muchacho? Y López, tienes los días contados. Vaya, como siempre. Olvidé decirles, vendí a Fabra. ¿Cuántos millones? No me acuerdo. Ya lo veremos. Bueno, no, ya no lo podemos ver. Pero lo vendimos. No sé si lo echaron de menos en la plantilla. ¡Vamos por Estupiñán! Esta es una manera interesante de iniciar la temporada en la liga. 94 millones de euros. Ya les dije que vendí a Estupiñán. Voy por Estupiñán, es la cosa. Vendí a Fabra. ¿Pero qué estás haciendo, Andrés? ¿Cómo le metes tanto dinero a un jugador? Pues es que esos números, por Dios, chicos. Esos números son brutales, por Dios. 58 millones por el señor Pervis Estupiñán. Valoración global 81, potencial de entre 86 a 88, tal vez 90 le podamos sacar. ¿Por qué lo compré? Porque me encanta. Hace tiempos lo quería tener en un equipo como este. Y Pervis, muy bienvenido. Pelvis. No, es Pervis. Esta es la segunda venta de esta temporada. Perdón, la segunda compra de esta temporada. Un viejo conocido en el canal, chicos. No lo pudimos traer. Bueno, sonó muchísimo en comentarios. Ya saben que Nejuen es muy solicitado en este canal. Y has llegado, muchacho. Estuviste con nosotros, pero en FIFA 20. En este FIFA no has estado, para que no me digas en comentarios: siempre fichas los mismos. No siempre ficho los mismos. 85, 87 de potencial y 27 millones. López, que tengas una buena vida en la Liga NOS. Dan lo hemos prestado. Hemos vendido por 14 millones a Marcone. ¿Por qué? Porque no iba a tener futuro con nosotros. Préstamo. Y así ha quedado la increíble plantilla nuestra. Nuestra increíble plantilla. Ahí están creciendo Pavón, Nández,
Villa, Viñas, González, Viñas, te estás quedando, muchacho. Creo que estás perdiendo el 9, men. Lo estás perdiendo. Nejuen, aquí por acá. Y Estupiñán. Le he cambiado de posición a Olaza porque era el izquierdo. Y vamos a dejar como suplente más bien a McAllister, que como pueden ver en pantalla ahora mismo, se los estoy señalando con el dedo. DFI y DFD. O sea, es versátil. Ha llegado Maroni, miren, ha llegado ya con este señor también. No sé qué hace por aquí. Ávila también está creciendo de una manera abrupta. No tenemos recambio, no tenemos para el recambio. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Exacto, un DFC de recambio y tal vez más adelante tengamos que traer otro. Finalicemos. Bueno, el octavo lugar no está nada mal. A mí me parece que está increíble. El segundo fue para el Barcelona, el Atlético de Madrid. Los colchoneros se llevaron, chicos, la liga más bien, ¿no? Digámoslo de esa manera. Real Madrid en el tercer lugar y Boca Juniors está ahora mismo en el octavo lugar. No me parece nada mal. Para la próxima temporada vamos a hacer algo increíble, muy seguramente. Vean cómo están. Miren cómo se igualaron las cargas. Miren. ¡Ay, qué locura, chicos! Estos dos me tienen impresionado. Muy bien, Pavón en su máximo esplendor. Villa superando sus propios límites. No, creo que todavía no, pero está muy bien. Nández casi llegando a su máximo esplendor. Campuzano un poco frenado. No entiendo el crecimiento de Campuzano. No es como quisiera, pero ahí va. Nejuen, ahí va. Nejuen con 79, 81 para Comar. ¿Qué? ¿Cómo creces, Comar? ¿Cómo creces? Y Olaza también. Estupiñán, ni decirlo. Rossi, ya. ¿Qué edad tiene Rossi? 26 años, está perfecto. Maroni, ahí está, chicos. Este señor también creció bastante. McAllister, ya no tuviste la titularidad que tenías antes, pero aún así creciste 2 unidades. Almendra y otros jugadores que se han ido. He prestado, este señor creo que se va en préstamo para la próxima temporada, Capaldo. Y finalicemos. Tal vez haya que hacer algunas modificaciones para esta temporada, pero en general creo que no voy a gastar más dinero y no voy a comprar más jugadores porque tenemos la plantilla perfecta. Let's play. Y como tenemos la plantilla perfecta, pues realmente me adelanté de una vez hasta el final de la temporada, porque ¿qué íbamos a mirar? No hice fichajes, tenemos la plantilla perfecta, ya lo dije, y lo hemos corroborado o lo estamos corroborando ahora mismo con esta tabla de posiciones. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Ahí está, no sé por qué no aparece Boca. ¿Por qué no aparece Boca Juniors? En fin, chicos, cuarto lugar, 75 puntos. Muy bien, estamos en puestos de Champions. Veamos en la Champions quiénes son los duros en este instante. Bueno, la Copa de España se la llevó la Real Sociedad, el Leverkusen se llevó la Supercopa, el campeón fue el Barça y la Europa League se la llevó la Juve. Tenemos a Viñas como Pichichi de la liga, chicos, con 30 tantos en 38 partidos. ¿Y quién más está por ahí? De paso, Pavón en el lugar número 15 con 13 tantos en 38 partidos. A ver, aquí tenemos que Villa es el mejor asistente con 12 asistencias y en el segundo lugar Pavón. Esto quiere decir que Viñas en el momento sería el 9, ¿no? Ya lo veremos al final de la temporada el que haga más goles. Será una ojeada rápida, muy rápida, chicos. Ahí está, 83, ahora Viñas va adelante, 84 para Viñas, 83 para González, Villa con 84. Villa, lo único que se hizo fue ponerle una cláusula de 100 millones. Pues, no sé si la pagan, podríamos traer un jugador que ustedes pidieron mucho en comentarios. Ahí va Campuzano también lento, ya estos señores crecieron un poco más. Pérez, van bastante bien, chicos, bastante bien. Rossi, qué buen jugador es Rossi. McAllister también con crecimiento despacio, pues no tiene tantos minutos. Maroni también. Bien, tercera temporada finaliza. Ahora sí vamos a, creo que tampoco voy a hacer fichajes, a menos de que de pronto llegue algo por Villa, pero no lo creo. Por otra parte, iríamos entonces directamente a los grupos de Champions y a jugar Champions. Chicos, los amantes de Boca algún día pensaron o pensarán tener este presupuesto. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! ¿Por qué tenemos tanto presupuesto? Porque hemos vendido a Sebastián Villa. ¿Por qué lo he vendido? No es una estrategia o no es una jugada inteligente, porque Sebastián Villa estaba bastante bien. Aquí lo tenemos, 84 de media, tiene un valor de 48 millones, pero ¿cómo tiene una cláusula de 100 millones y me las pagan? Pues dejémoslo que se lo lleven, además tiene 27 años, pero estaba jugando, estaba haciéndolo bastante bien. El tema es que esta venta la hice más que todo por satisfacer
los comentarios. Ya les muestro. Aquí está, muchachos. Hemos más bien traído a Agustín Ursi, porque como dije, era la intención satisfacer la necesidad de los comentarios. Me refiero a que comentaron mucho este señor, no lo habíamos traído. En algún momento quise hacerlo, pero no lo vi necesario, dado a que Sebastián estaba ahí, ¿no? Ahora, aquí hay algo. Este chico tiene 80 de valoración global, pero su potencial está entre 88 a 90, ¿no? Tiene muchísimo potencial. Tal vez si hubiera estado con nosotros desde el principio estaría por encima de los 85. Pero bueno, no es así, tiene 80. Sé que el cambio no fue tan inteligente, pero bueno, este tiene 23, Villa ya tiene 24. Recuerden que vamos sin límite de temporadas, entonces este señor nos puede ser muy útil durante el resto del episodio. Ahora, ganamos 30 millones, chicos. Le sumamos, le dimos 30 millones extra al equipo, entonces creo que no está nada mal. Grupo D, chicos, vamos con el PSG, el Dinamo Kiev y el Sparta de Moscú. No está tan complicado, bueno, exceptuando el tema con el PSG. Muy bien, vamos con el Dinamo Kiev. Estamos en casa. ¿En dónde será la casa? Bueno, en la casa del equipo que cambiamos, ¿no? 1-1, esto no está nada bien. Kylian Mbappé, Richarlison, Neymar y Sarabia nos esperan, chicos, nos esperan en su propia casa y les ganamos. ¡Qué bien! Perfecto, creo que vamos a darle aquí descanso a Viñas porque lo veo como un poquitín agotado. Ahora sí, simulación rápida. Contra el Spartak, vaya, no, la embarramos. Pero bueno, descansó Viñas que estaba agotado. Nuevamente vamos contra el Spartak, sigue agotado Viñas. Pero bueno, esta vez hay que dejarlo jugar porque necesitamos los 3 puntos. Ahora el agotado es González. Está a media máquina, pero veamos si así puede ganar. Claro que sí. Perfecto. Maravilloso, maravilloso, pero está un poco colgado González, chicos. No lo veo que aumente su valoración y caemos ante el PSG, pero bueno, estamos clasificados. Chicos, estos octavos de final están bárbaros, Vamos a recibir a la Juve, cambiamos el escudo, pero no cambia el nombre del club, ¿no? Bueno, interesante este mod, hay que mejorarlo. Chelsea recibe al Atlético de Madrid, el Leipzig más bien, a los Spurs, el Real Madrid al PSG, y las otras llaves quedaron de esta forma: Manchester United, Lazio, Benfica, Bayern 04, Manchester City y el Dortmund recibe al Barça. Nosotros vemos o miraremos qué pasará en casa, veamos qué sucede. 1-1, gol de visitante vale por 2. Muy bien, aquí vamos, partido de vuelta, estamos en Turín, veamos. No puedo creer, chicos, qué barbaridad, 1-0, perfecto. Cuartos de final bastante interesantes, muchachos. El Bayern cae ante el Chelsea, el Real Madrid supera al Barcelona, qué bien por el Real. El Leipzig recibe al United y a nosotros nos tocó uno duro, el City. A ver, la verdad es que nuestros jugadores están un poquitín, no están al 100%. Ursi está un poco chiquitín para estas situaciones, pero bueno, un 0-0 de visitante no está nada mal. Un partido complicadísimo, muy complicado, pero miren a Pavón, están 89, ¡qué locura! Es muy complicado porque vamos 0-0 y vamos en... ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto, chicos? 3-1, ¡qué locura! En casa fuimos brutales. Semifinales de escándalo, chicos. Boca Juniors recibe a Real Madrid y el Bayern al United. Y aquí vamos. Perfecto, chicos. De locales. Wow. Muy bien, chicos. Miren esto. Ursi está bien. Bueno, todos están bien, pero ellos están... Depay, Vinicius y Rodrigo, chicos. ¡Qué tridente! Partido de vuelta, y caemos 2-1, pero el gol de visitante nos ayuda un poco. Muy bien, ha finalizado la liga y nos ha ido bastante regular, digámoslo entre comillas. Un quinto lugar, nos quedamos por fuera de puestos de Champions, aunque el Barcelona también le fue bastante regular. Pero bueno, esperemos que consigamos el título o de lo contrario tendríamos que repetir tal vez 2 temporadas porque no estamos en puestos de Champions. Copa de España para el Atlético de Madrid, la Supercopa para el Barça, disputaremos la final contra el Manchester, qué bien, y la la Europa League se la llevó el Liverpool. A ver, por aquí tenemos goleadores, bueno, en el 9º lugar a González, y en las asistencias en el 2º lugar a Pavón. Y el goleador de la liga fue Rodrigo, con 26 tantos, y nosotros ¿qué tenemos? Tenemos en el 11º lugar a Viñas, como asistentes, en el 3er lugar a Pavón. Bueno, no nos fue nada bien en esta temporada en casa, bueno, en la liga más bien.
Pero sí podemos presumir de un equipazo, chicos. Un equipazo. Este señor está acá. Mire, cayó 6 unidades. Qué locura, chicos. Estupiñán con una. Ahí está. Perfecto. Comar con 2. Excelente. Pero miremos directamente los goleadores. Aquí tenemos 12 para Pavón. 12 tantos. 3 unidades de crecimiento. 18 goles para este Viñas. Que, como veo, tiene el 29, chicos. Tiene 2 unidades de crecimiento. Creo que Viñas. ¡Wow! Y González, chicos. González también 86, tal vez tuvo, digamos, vamos a dejarle, a ver, partidos jugados, miremos aquí, tú jugó 49, hizo 18 tantos. A ver, ¿quién hizo más goles en la liga? Este señor en la liga hizo 12 y este 15. Entonces yo creo que hay que darle más mérito a Viñas porque, aunque González creció más, tal vez se esforzó más esta temporada, Viñas digamos que hizo más goles en la liga. Hizo 15 goles en la liga, pero hizo solo 3 en Champions y este señor hizo 6 en Champions y 12 en la liga. Yo no sé, chicos, aquí está muy complicado. Yo diría que el 9 podría ser este señor que lo tiene justo ahora, pero pues Viñas le fue mejor en la liga. Bueno, hay detalle, vamos a dejarle el 9 a este señor porque tuvo 3 unidades de crecimiento y se superó más. Creo que se esforzó un poco más que Viñas, porque llegaron iguales, no lo olviden, llegaron iguales, tiene la misma edad. Pero Viñas tiene 25 años, este señor ya tiene 26. Vamos a dejarle el 9 ya que lo tiene puesto ahí, chicos. Vamos a dejárselo a Nicolás González. Qué pelea tan dura la de este para conseguir este 9, miren. Pero chicos, esperen, porque aquí tenemos algo importante y es que Viñas consiguió 18, no me había fijado en eso, consiguió 18 tantos en 47 partidos. González le tomó 49 partidos, o sea que Viñas es el goleador. Sí, te ganaste el 9 por poco, se me escapa ese pequeño detalle, chicos, por poco. Entonces vamos a quitarle el 9 a González y se lo pondremos a Viña porque ganó en esta. No miramos las otras 3 temporadas a ver quién era más goleador, etcétera, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Financieramente hablando, veamos quién creció más. Este soldado creció un 40%, este señor 58% y este un 42%. ¿Cuál es más costoso? Bueno, sí, Nicolás González, chicos. Aquí tenemos otro problema, es más costoso, aumentó más el valor en esta ocasión, por Dios. Y es más costoso. No, creo que voy a dejarlo así. Oiga, qué locura esta, chicos. Qué pelea, por Dios. Déjenme en los comentarios ustedes qué hubieran decidido. Viñas o González. Voy a dejar en González porque vale más, es más costoso. Por esa sencilla razón. 62% para Ursi, Maroni con 21%, Capaldo cayó un 3%, Almendra, 0%, Nández 24%, Pavón 22%. Pavón es el capitán, yo creo. Creo que se merece la capitanía. Campuzano, bueno, Campuzano también podría ser un buen capitán, ¿no? Pero dejemos el Pavón. 11% para Campuzano, este señor también 37%, muy buen crecimiento el de este chico. Olaza, ni decirlo, 29 años, Olaza podría también ser capitán. 33%, Ávila, Nehuel Pérez, 52%, 84%, McAllister se quedó en 80%. Está en su máximo esplendor. Estupiñán 23% y Rossi con 42%. A ver, ingresos por 545 millones, de los cuales nos quedaron casi 450 millones en ganancias. ¡Qué locura! Esos son los ingresos. Gastos, bueno, muy pocos. A ver, transacciones, camisetas vendidas, 4.3 millones de camisetas. La de González, Viñas y Pavón. ¡Qué bien! Presupuesto final, 209 millones. ¡Qué locura de presupuesto! Bien, veamos la entrevista. Aquí tenemos al Diego ya listico, chicos. Ya con esto, ¿cómo manejan la fatiga? Puede que estemos cansados, trabajamos duro para llegar hasta acá. Puede que con esto ya dejemos en paz al Diego, chicos. Ya no más Diego Armando Maradona por ahora, porque, bueno, hay que dejarlo descansar ya, ¿no? Bien, tu equipo podrá anotar más goles, necesitamos marcar más goles. No cambia nada, una victoria es una victoria. Sí, señores, perfecto. Ya hoy el Diego termina su estadía por aquí en el canal, bueno, al menos de momento, ¿no? Hay que dejarlo ya tranquilo. Planeas generar estabilidad en el rendimiento, mis jugadores mejorarán pronto, ya verán de lo que estamos hechos. Ya por ahora dejarlo quieto, ¿no? Muy bien, y de momento, chicos, dejarlos, no sé por qué de momento se va el audio del juego. Vamos al partido. Calientan, chicos. Hay momentos en donde no sé por qué se me va el audio. Debe ser el mod, chicos. Cuando haces o se hacen este tipo de alteraciones en el juego, bueno, suelen pasar cosas extrañas, ¿sí? Porque pues obvio, esto no es del juego.
este señor con cara de bebé. Por eso se alteran las cosas. He estado mirando las gráficas de PlayStation 5 y son bastante interesantes, ¿no? Pero no veo grandes cambios realmente, tal vez el cabello y esas cosas. Porque el césped, definitivamente el césped de FIFA 20 lo aplicaron en FIFA 21 Next Gen. Y a nosotros nos dejaron con este césped asqueroso, siempre lo he dicho, ¿no? Ahí está, este Boca Juniors consiguiendo la gloria. Y esperemos que, hombre, que saquemos un buen resultado, muchachos. Suscríbanse para más. Atentos que se viene reconstruyendo con el Rennes. También se viene un reconstruyendo con canteranos. Tenemos por ahí algo en mente en España también, con otros equipos. Pero ya les daré información más adelante. También pienso hacer algo con el Dortmund. No hemos hecho nada tampoco en la tercera división del fútbol alemán. Así que vamos a intentar hacer algo por allá. Y pues... tenemos muchos planes, hay muchos planes, así que suscríbanse, dejen notificaciones activas y atentos a lo que se viene porque estará brutal. Vamos a ver, excelente. Úpale, ahora empezaron a jugar ping pong, miren esto. Final del primer tiempo, chicos, qué mal este partido. Y dejamos una posesión de balón asquerosa realmente. Sus jugadores están muy bien de energía, pero no llegamos, no hacemos nada en el área del United. Y quitarles el balón se hace difícil. Recuerden que jugamos en Ultimate. Uy, no, eso, vamos. Quítale el balón, rómpele las piernas, porque la única forma de quitar balones es jugando sucio. Llegada bonita del Manchester. Nosotros al minuto 59 no hacemos absolutamente nada. Y le quedó el cabezazo. Perfecto, rechacen. Uy, no, pero la echó para atrás. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¿Cómo se le iluminó la mente a este señor? Justo aquí Nicolás González hizo creo que es una Ronaldo Shot que le dicen a esto. No sé exactamente cómo se llama este dribbling o este regate. Pero lo hizo en el momento idóneo. Miren, se fue y cuando tenía casi todo perdido. Brutal lo que ha hecho este señor. Definió como los dioses. Tiro de calidad y adentro, papá. Perfecto. Ahí está Nicolás González, el 9. Al final quedó de 9 y... pues hombre, qué locura. Atentos que el United está enojado, afuera Lukaku y también Dios, hasta wow, vaya, creo que ese es Mateo Cunha. Atentos, aquí quemando el tiempo, chicos, porque si les damos oportunidad, de pronto cometemos un error. De pronto 89, a ver. Aquí, chicos, porque es que el United, para serles honesto, está jugando demasiado bien. Ahí está. La verdad, hice la parte más sucia de este video justo al finalizar, porque, chicos, quise tener el valor atrás, no quise poner en riesgo nada, porque esto se estaba poniendo muy difícil y el United estaba, vaya, tiene la Hernández. Se estaba poniendo muy difícil. Chicos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten. Dejen un poderoso like, se suscriban. Dejen notificaciones activas. Y atentos porque se vienen muchos episodios que ya están preparados. Solo falta editarlos y subirlos. ¿Let's Play? No, todavía no. Porque, como digo, están ya preparados. Solo falta editarlos y subirlos. Chicos, sin más me despido. Poderoso like. Adiós.
preocupa el club y sus hijos.